Bienvenidos a todos y todas. Estamos en nuestra sesión mensual. Tenemos el honor de tener con nosotros a Tamara Gil González. Tamara es enfermera de cuidados paliativos. Es emocionante hablar con ella también por todo lo que ha vivido, por la humildad con la que aborda todos los temas, por la sencillez y por, pues ya lo veréis vosotros mismos, por el amor que transmite y la paz que transmite y que le han curtido todos estos años de experiencia. Ella, como digo, lleva más de 20 años de trayectoria en cuidados paliativos. Todas las personas que hemos estado en una unidad de cuidados paliativos sabemos que es algo difícil de confrontar, primero por el olor, bueno, por la agonía que sufren las personas que están en ese estado terminal. ¿Qué es lo que tú sentías que te hacía que fuera mucho más fuerte, más poderoso que estos, digamos, estas sensaciones desagradables? De entrada fue el poder aliviar. Cuando terminas enfermería y empiezas a trabajar en muchos servicios, o sea, esa cantidad de pruebas, de analíticas, de intervenciones que haces y que muchas veces te cuestiona el por qué en personas mayores, en personas muy enfermas, en personas que tú ves que con los ojos te están diciendo me muero, pero te siguen pidiendo que les saques sangre. Soy enfermera. Cuando entras en paliativos y ves que hay otra forma de aliviar y que no hacen falta hacer tantas cosas, porque hay otros momentos que no son las situaciones agudas o las situaciones en que las personas necesitan. Obviamente, si me da una parada cardíaca, quiero que me hagan todo lo que tengo que hacer, todo lo que haga falta, pero hay otros momentos en donde quizás está todo muy medicalizado, muy especializado, y ahí se sentía el poder aliviar. De un inicio fue sintomáticamente, porque era lo primero que aprendías, lo primero, aliviar tus síntomas. Y poco a poco los pacientes, los maestros, como los llamo yo, te iban enseñando lo que es el acompañar, lo que es el sostener, lo que es el estar ahí. Y esto es una cosa que has ido aprendiendo tú de forma innata, orgánicamente, porque sobre todo hace 20 años no había una formación precisa en paliativos. Entonces ha sido, ¿tú crees, un aprendizaje basado más en la intuición que en la teoría y en la formación? Eh, a ver, yo me he ido formando académicamente, a raíz de que ya fui teniendo más posibilidades, venir a Madrid, que Canarias tampoco te daba muchas posibilidades de formación, me hice mi máster en paliativo, mi experto en espiritualidad en acompañamiento en clínica, me fui haciendo mis cositas, pero siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, los grandes maestros son los pacientes. Ellos te enseñan sobre ti misma y te enseñan sobre la situación a la que te enfrentas. Y ellos son los que te van haciendo que pienses, que recapacites, que te mires a ti misma, son ellos. ¿Y cuál ha sido, digamos, ya sé que va a ser muy difícil escoger un aprendizaje, pero seguro que tienes algún recuerdo puntual que te marcara ese camino, en el que tengas conciencia de que fue un paciente el que te guiara cuando estabas más perdido, no sabías cómo actuar? Quisiera nombrarte, quizás porque hoy es el Día del Padre, no fue paciente mío, pero fue mi padre. La muerte de él fue una de las cosas que más me enseñó. El cómo la entereza con la que murió, con la que se despidió, con la que yo no sabiendo que se moría, yo era muy joven, pero cómo fue capaz de cogerme, de despedirse sin yo ni siquiera darme cuenta, es a posteriori cuando tú dices, las personas saben que se van a morir, las personas lo perciben, las personas pueden llegar a despedirse, pueden llegar a morir de otra manera, pueden mantener su dignidad en el momento en el que se mueren. Entonces, para mí esa experiencia fue una gran experiencia, mi padre fue un gran maestro y respecto a los pacientes tengo muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, tengo a Quique, un chico con el paciente es el paciente y todo su entorno, todo lo que le rodea. No solo era su enfermedad, un chico joven, sino además sin familia, con una enfermedad degenerativa previa, muchísimas más cosas. Quique tenía curas muy dolorosas y yo le curaba. Y siempre poníamos música para las curas.
y siempre me poníamos el tema que a él le apetecía. Él pintaba y tenía la habitación llena de cuadros. En sus cuadros, en todos los dibujos, pintar un animal, pintar una persona, pintar lo que pintara, todos tenían una lágrima. Un día le pregunté a Quique, digo, pero Quique, ¿por qué siempre dibujas una lágrima en tus cuadros? Y él me contestó, porque una lágrima es vida. Yo le dije, digo, pero aunque implique sufrimiento. Y él me contestó, ¿y qué es el sufrimiento? Sino vida. No es un sentimiento, no es una emoción. La vida solo merece vivirla sintiendo lo que se vive. Por lo tanto, el sufrimiento forma parte de la vida igual que la alegría. Qué bonito. Sería interesante poder recopilarlos todos, ¿no? En un cuaderno, en un libro. También soy partidaria de que seamos todos conscientes de que vivir es sentirlo todo, ¿no? Sentir la pena, la alegría, y que todo es positivo porque todo nos da un aprendizaje y nos hace sentir. O sea que en ese sentido, incluso el sufrimiento estaría permitido, aunque hay una diferencia que la marcan los budistas entre el sufrimiento y el dolor. Y es que el dolor, que digamos es el dolor más físico que no puedes evitar, mientras que el sufrimiento es opcional, porque hay algo en nuestra mente que nos permite decidir si vamos a afrontar determinada experiencia como algo negativo o simplemente afrontarla sin más y dejar que suceda, aceptar lo que está ocurriendo. Y yo creo que esa es la gran diferencia. O sea, los budistas dicen que en lugar de resistirte a lo que te está pasando y decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y caer en el victimismo que al final nos hace mucho daño, es aceptar que que está ocurriendo, lo que está ocurriendo, y entonces nos quedaría el dolor físico de otra característica, pero no sería un sufrimiento porque en nuestra mente ya hemos decidido que no lo es. Y en este sentido, simplemente antes de continuar con la conversación, me gustaría recomendaros a todos un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que lo escribió hace muchos años, se publicó en 1946, lo escribió Viktor Frankl, que era un psiquiatra austriaco que estuvo 3 años pasando por diferentes campos de concentración, entre ellos Auschwitz, que ya sabemos que era pues el peor, y hablaba precisamente de cómo el hombre sigue siendo libre aun estando en un campo de concentración, aun estando torturado y sujeto, bueno, pues al hambre y a todo tipo de penurias, porque en su mente nadie, ninguna persona puede influir más que él, o sea, que él es dueño de su mente. La gran moraleja, la gran enseñanza es que pese a toda adversidad, todavía tenemos un margen de libertad de decidir cómo reaccionamos ante lo que nos está ocurriendo. Y dependiendo de eso, será un sufrimiento o no lo será, o será simplemente una experiencia más o menos intensa. ¿Qué consejos puedes darle a la gente para que no tengan miedo a estar en el lecho de muerte o a ver en el lecho de muerte a sus seres más queridos? El sufrimiento al final de la vida es mayormente generado por la resistencia que uno genera ante lo que no puede cambiar. La situación no la puedes cambiar. El aceptarla eh, les da un paso a los pacientes, nos da un paso para poder sanar, trascender, para poder atravesar esas barreras que me están llegando, aceptar la situación que tengo y poder acogerme a mí mismo, acoger lo que tengo alrededor, acoger el todo que me conforma y poder traspasar, hacer ese tránsito hacia lo siguiente que viene, que para cada persona pues es diferente. ¿Y qué herramientas has utilizado tú cuando te has enfrentado a un paciente que tiene problemas para aceptar su situación? Yo trabajo cuidando y el acompañar cuidando le da muchísimas veces eh, tal dignidad a la persona a través del simple cuidado, desde el más básico hasta el alivio del dolor, le da tal dignidad a la persona que si realizas un cuidado sin tener expectativas y desde la humildad,
se termina abriendo un espacio de confianza entre el paciente y el sanitario que hace que haya una transparencia, una honestidad entre ambos que, que te hace ir más allá y te hace que la persona confía en ti. Y muchas veces confrontas desde el cariño y la persona poco a poco se va dando cuenta. Tú les vas llevando a su esencia, a sus recuerdos, a su familia. Son personas que llevan una enfermedad larguísima y que ya se han olvidado de que eran personas, de que les gustaba una música o un olor o ver el jardín. El volverle a traer todo eso les hace volver a conectar consigo mismos. El conectar consigo mismo hace que puedan empezar a elaborar su propia muerte, por decirlo de alguna manera. ¿Tú les has hecho alguna pregunta para intentar abrir esa conversación, empezar esa conversación de aceptación de lo que está ocurriendo, o dejas que sean ellos los que, eh, bueno, pues decidan cuándo es el momento de hablar de ello, o si quieren preguntarte algo o compartir algo contigo? Ellos son los que te abren el momento. Eso sí, ese momento hay que aprovecharlo. Tú lo que intentas es conectar. ¿Qué sentido tiene para ti tu vida? ¿Qué música te gustaba? Yo empleo mucho de formación de pequeñita, empleo mucho la música. La música les conecta muchísimo porque empiezan a recordar épocas de vida, momentos con familia y empiezan a conectar, aunque no sea en el mismo momento, pero ellos mismos empiezan a elaborarse de nuevo y empiezan a conectar consigo mismos. Además, yo creo que el rol de ser una persona totalmente externa a la vida de alguien les permite contar su vida desde el principio otra vez sin que haya nadie que lo pueda juzgar o que tenga ninguna visión distinta, ¿no? Y eso es una oportunidad bonita. Yo también creo, soy partidaria de que en el lecho de muerte, si de repente aparece una persona que sea ajena al círculo íntimo, puede ser y que tiene una presencia constante, se puede generar una relación no viciada, ¿no? Que permite más libertad a veces, ¿no? Para contar determinadas cosas, cosas que no sé, que a lo mejor no contaría a un familiar íntimo por distintas circunstancias o a un amigo y que sí que le daría a un desconocido, sobre todo porque sabe que no va a sufrir tanto con su sufrimiento, ¿no? A veces parece que los que van a morir quieren proteger a los que se quedan. Sí, efectivamente, como tú dices, la presencia constante, pero la presencia auténtica, la presencia con esencia. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, la presencia desde lo que realmente eres, porque todos somos una herramienta y utilizaremos las armas que tenemos. ¿Has estado o has tenido alguna experiencia con alguien que no haya tenido esa oportunidad de hablar o de reelaborar la narrativa de su vida con nadie, ni con familiares, ni con amigos, ni con enfermeros? Hay personas que no elaboran, que no están preparados, no llegan a prepararse. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su itinerario y tú lo que haces es acompañar eso, no forzarlo. ¿Puedes darnos ejemplos para que la gente pueda saber concretamente qué hacer? Porque a veces en estas situaciones, cuando de repente uno se ve abocado a acompañar a alguien a morir o a lo mejor alguien que está realmente cerrado, a lo mejor alguien de los asistentes no sabe cómo hacerlo, cómo abordar esa conversación o cómo intentar. A veces se hacen preguntas torpes. Entonces, si puedes decir ejemplos concretos de cómo se puede tantear ese estado o intentar que la persona se abra de una manera cautelosa. El paciente te muestra su enfado. eh, hay que hacérselo ver, porque veo que es importante para ti, por lo que el motivo por el que esté enfadado. ¿Esto qué te genera? ¿Por qué te sientes así? ¿Cómo te puedo ayudar? A mí me gusta hacer mucho una pregunta, yo le suelo hacer mucho una pregunta, ¿qué esperas de mí? Darle su espacio, el que no quieran hablar, pues no quiero nada, ¿vale? Pero que sepas que si necesitas, aquí voy a estar. Cuando quieras me puedes llamar y volver, y volver. En algún momento, no volver en plan de pesada, sino el estar presente, simplemente con una sonrisa, con una caricia, con un mirarlo a la cara. Ellos saben que en algún momento ellos van a poder contar contigo y en algún momento, la mayoría de las veces, se terminan abriendo.
Luego a mí también me ha pasado, imagino que a ti también, que hay personas que por alguna razón pues no sienten la necesidad de hablar, o sea, no necesitan a lo mejor compartir nada o están en un estado muy terminal y no pueden ni siquiera exteriorizar lo que estén pensando y es muy importante sentarse y acompañar. Esto es más una cosa que hace más una acompañante, una detula, un cuidador, más que una enfermera, pero es ese momento de intimidad en el que simplemente estás con la otra persona sin hablar, que es algo como muy difícil de hacer porque parece que siempre tenemos la necesidad pues de una conversación, aunque sea vacía, y estar en silencio sosteniendo el final de una persona es muy difícil, pero es muy hermoso, ¿verdad? Hombre, el silencio es toda una puerta. El silencio es el espacio que se crea para que puedas depositar el alma, por decirlo de alguna manera. Y sí, soy enfermera, tengo muchas tareas, pero eso forma parte dentro de mis tareas de enfermería. Yo puedo entrar a una habitación, poner una medicación, decir hola, buenos días, ser simpática y empática, o puedo entrar, coger la mano, mirarlo, preguntarle cómo te sientes, necesitas algo, darte disponibilidad. Lo puedes hacer de otra manera. Efectivamente, los silencios, las miradas, las caricias dan más muchas veces que el llegar a realizar una actuación en sí. ¿Y cómo haces para limpiarte energéticamente? Porque sabemos que pues, son experiencias también muy cargantes, son intensas, es un ambiente pesado. ¿Cómo haces para que toda esa experiencia, todo lo que has visto, todo lo que has sentido no te pese en tu vida personal? ¿Y cómo podemos también ayudar a todas esas personas que son cuidadores y que tienen que estar atentas al final de la vida de alguien? Y les resulta cada vez más pesado o sí, les pesa más el corazón, más cargante. ¿Cómo se pueden limpiar emocionalmente? ¿Qué herramientas tienes tú que llevas trabajando a diario durante más de 20 años en este ambiente? Cuando termino de trabajar, suelo salir por fuera del hospital, hay un pinar, me fumo un cigarro, que soy fumadora, y hago un repaso. Hago un repaso de lo que he hecho, de cómo me siento no solo emocionalmente, sino también físicamente, porque energéticamente te crea un cansancio que va fuera de lo que es el cansancio de la rutina diaria. eh, al mirarme, al escanearme, por decirlo de alguna manera, reconozco cómo me siento, lo que ha pasado. Todo esto te estoy hablando en cuestión de unos 10 minutos. Me siento, veo cómo estoy, pues estoy muy cansada, pues estoy triste, pues estoy enfadada porque a lo mejor ha pasado algo que no me tal. Al reconocerlo, lo valido, le pongo nombre y veo que está ahí. Me gusta hacer 5 minutos, lo que pueda, de meditación, de respiración, de música tranquila y después volver a mirar hacia afuera, hacia el entorno, que ya estaré pues yendo a buscar a mis niños o haciendo la compra, da igual. Mirar hacia afuera, pero con otra mirada, con una mirada de conexión hacia hacia la vida ordinaria, hacia la vida diaria, con otra mirada. Y obviamente lo que más no te descarga, sino lo que más te sostiene para poder llevar todo eso es, pues, la sonrisa de tus hijos, el plato de cocina que preparas por la noche, las cosas, el ponerle la esencia a las pequeñas cosas que haces cada día. Yo recomendaría a cada uno que haga una lista, que coja lápiz y papel y que haga una lista de las cosas que a cada uno le sirven, que son distintas para todos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta, y no es algo que le gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta darme un baño con sales porque es mi momento de relajación, un baño caliente y eso me ayuda a relajarme. O la meditación, o a lo mejor es un mantra, o a lo mejor es escuchar determinada canción. Es algo o es un paseo, ¿no? Que te ayuda, o mirar el mar, nadar, hacer deporte, cada uno, o una conversación con alguien a quien que sabes que siempre te levanta el estado de ánimo, o a lo mejor es simplemente ver una serie, pero que cada uno es importante que tenga identificado qué es aquello que sabe que en el momento en que lo hace recupera un poco su centro y su esencia y se recarga. O sea, que tenga identificado qué es lo que te recarga las pilas más rápidamente
porque en la vida tenemos que estar preparados a que de pronto ocurra algo, ¿no? Y que cuando ocurra, pues podamos enfrentarnos de la mejor manera y lo podamos solventar de la mejor manera y adaptarnos a la nueva situación cuanto antes. Así que yo os recomiendo que tengáis esa lista y una vez que la tengáis escrita, la interiorizaréis mucho mejor y podréis hacerlo más rápidamente. Otra de las preguntas que tenía en mente, Tamara, es, a mí me interesaría mucho saber cuál es tu visión de la vida. Aunque nosotros nos ocupamos más de la vida y al final de la vida, ¿cuál es tu visión del final? ¿Qué crees que ocurre cuando morimos? ¿O qué es lo que te ayuda a ti a pensar, a no tener miedo a morirte? El haber tenido una experiencia hace años en donde me vi, no me vi muerta, pero que no entiendo por qué seguí viviendo. Y cuando, justo en ese momento en donde tú dices, de aquí no salgo, eh, fue un momento de tranquilidad, fue un momento de entrega. ¿Estás Pero hablando de un accidente? ¿Se puede compartir qué fue lo que sucedió? de que no fue accidente, sino de que no sé por qué estuve a punto de ser arrollada por una ola en Tenerife, eh, pero no, inexplicablemente no seguí. La ola no me llevó, no sé por qué, porque se llevó la playa entera, se llevó, salió en el telediario y todo, pero a mí me dejó encima de la piedra. No sé por qué. Entonces decidí que si no me había llevado esa ola, porque algo tenía que hacer, ya averiguaría el qué y ya habría otra ola que me llevara cuando llegara el momento. Por eso, por lo que quizás no le tengo miedo a la muerte. ¿Qué pasa alrededor de la muerte? Lo que veo en mis pacientes, lo que veo es que entran en un estado de, digamos, por llamarlo de alguna manera, en otro estado de conciencia, en otro nivel, en donde están conectados con otra realidad y a la vez pueden estar conectados con esta. Y después trascienden. ¿Hacia Cuando dónde? dices que están conectados con las dos realidades, estamos hablando de lo que sucede a veces, de estas visiones al pie de la cama donde parece que tienen conversaciones con personas que no están presentes en la vida real o con personas que han fallecido antes. ¿Estamos hablando de eso? Sí, prácticamente la mayoría de los pacientes, desde días antes ya de que entren en una fase muy final, una fase de últimos días, tú les vas viendo síntomas, cosas, comentarios que te van diciendo que tú dices, uy, eh, el querer hacer la maleta, el de repente me voy, el de repente necesito salir de la cama, el soñar con sus familiares ya fallecidos, con sus seres queridos, con su madre, con su padre, el soñar también con santos de los que ellos son muy devotos, sobre todo las personas mayores. Todas esas cosas se van viendo. Sí, justo estaba leyendo un artículo en el New York Times que salió publicado ayer y que hablaba específicamente de cómo un médico legitimaba esto, que siempre ha estado, estas visiones que han sido consideradas alucinaciones por la medicación o por lo que sea, realmente son imágenes o visiones que para el sujeto son reales, están como que se combinan en un mismo plano. Y lo interesante de eso es que en cualquier caso, ya sea el tipo que sea la construcción, ya sea motivada por una medicación o sea por una necesidad emocional de aferrarnos a algo, lo importante es, y lo que creo que todos tenemos a lo que todos tenemos que tener claro hacia el final, es que nos va a dar cierta paz, va a haber algo que nos va a ayudar a que esa transición sea suave y eso es lo que funciona. Entonces, da igual realmente el origen que sea, cada uno que se quede con lo que le sirva, ¿no? Ya estamos, no sé si quieres decir unas palabras de despedida, Tamara, muchas gracias por toda tu sabiduría. Creo que has ayudado mucho a mucha gente hoy, así que te agradezco en nombre de todos. Y por sabiduría ninguna, sabiduría la de los maestros que nos enseñan y viendo a las personas morir, sobre todo lo que aprendes es a vivir, a tener una vida a plena y a dejar que la vida fluya, de que lo único seguro que hay en esta vida es que todo puede cambiar en cualquier momento. La impermanencia es lo único que tiene base científica y aceptar las cosas que nos pone la vida
es la forma de ir vadeando esas resistencias que tenemos para poder afrontar el sufrimiento que nos plantea. Vivir. Solo quiero añadir que al haber interiorizado también las lecciones de tus maestros, tú te has convertido en una maestra porque las puedes transmitir. Así que acéptalo, que, que es un cumplido y es la verdad. Gracias, gracias por acompañarnos hoy, gracias a todos por venir y nos vemos el mes que viene. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ana.